Justicia y el Consejo de la Judicatura les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Alienación Parental, impartida por la licenciada Lucía Rodríguez Quintero, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo esto en el marco de nuestra primera semana de las niñas, los niños, justicia y derecho. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan, jueces de diversas materias que componen nuestro Poder Judicial. Público en general, compañeros del Poder Judicial. Acto seguido me permito realizar una breve reseña curricular de la licenciada Lucía Rodríguez. La licenciada Lucía Rodríguez Quintero es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es diplomada en Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Docente del Seminario para Titulación de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Profesora del posgrado de la Facultad de Derecho en la especialidad de Género y Derecho. Imparte las materias de impartición de justicia con perspectiva de género, estrategias para la equidad de género, instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres. Ha realizado algunas investigaciones, entre las que destacan menores infractores, su tratamiento jurídico, rehabilitación y su reintegración a la sociedad, el maltrato al menor, una violación a sus derechos. Es coautora de 6 libros: Género, Derechos Humanos y Desarrollo, Masculinidades, Género y Desarrollos Humanos, Liderazgo y Equidad, una perspectiva de género, entre otros. Ha sido enlace de género con InMujeres durante 9 años. Participa en el Comité de Expertas para la asignación de financiamientos a refugios para mujeres que viven violencia extrema. Es subcoordinadora de la primera unidad de atención a la violencia familiar en el DF, subdirectora de estudios legislativos de ProMujer, subdirectora de estudios de la mujer en el Instituto de la Mujer del Distrito Federal, subdirectora del programa sobre asuntos de la niñez y de la familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha disertado, conferencias, impartido cursos y talleres sobre diversas temáticas en los diversos estados de la República Mexicana. Participó con la Facultad de Psicología y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer de la PGR, en la especialización de Psicología y Género en la Procuración de Justicia. Es participante internacional en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Medicina Conductual, el segundo Congreso Internacional Mujer, Género y Derecho en La Habana, Cuba. Y asistió al primer Congreso Internacional de Alienación Parental. Damos un fuerte aplauso a la licenciada Lucía Rodríguez Quintero. Tiene usted la palabra. ¿Sí se escucha? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, pues agradecer esta invitación que me hacen. Soy reincidente. Hace poquito, que será cuestión de 2 meses, estuve por acá trabajando con el DIF, precisamente dando un taller sobre masculinidades. Y bueno, ahora venimos con un tema que en particular nos causa mucho interés, mucha inquietud y compromiso, porque fíjense ustedes que precisamente el tema de hoy, que es la alienación parental y los derechos humanos, es muy interesante. Les platicaba yo en la mañana a las personas que estuvieron en el grupo de trabajo, cómo buscamos toda clase de argumentos para no atender y no comprometernos con una serie de problemáticas que vulneran los derechos humanos de la niñez. En este sentido, yo les voy a hablar hoy acerca de la alienación parental, los derechos humanos, y hacer algunos planteamientos y consideraciones. Estructuré mi plática de manera tal que ustedes puedan tener una idea de manera general el por qué sí posicionar la alienación parental, más allá de una simple manifestación diversa de la violencia familiar, como una afectación directa que vulnera los derechos humanos de la niñez, tanto de niñas, de niños como de adolescentes. ¿Ok? Bueno, me gustaría iniciar con un poquito de historia, de manera muy breve. Tenemos que recordar que a nivel internacional México ha suscrito y ratificado una serie de instrumentos internacionales de protección específica de derechos humanos. En tratándose de la niñez, estamos hablando de que existe la doctrina de la protección integral y tanto el principio de interés superior de la infancia como el principio de la autonomía progresiva del ejercicio de los derechos de la infancia. Pues precisamente estos principios nos van a generar una serie de compromisos y un cambio, tanto de cultura, de mentalidad, como incluso de una nueva respuesta de carácter científico, porque ¿qué creen? A partir de que se dan estos cambios,
verlos de manera más fresca. Bueno, pues incluso la propia hermenéutica, la forma en que interpretamos una serie de derechos y de obligaciones tiene que darse de manera diferente a partir precisamente de la influencia de estos principios. Quiero comentarles que a partir de la integración en nuestro marco jurídico, vamos a encontrar ahora a la niñez, a niñas, niños y adolescentes como nuevos actores sociales. Ojo, esto es muy importante. Ya pasamos de finales del siglo XIX, donde establecíamos que la niñez eran personas incompletas, personas que definitivamente no eran adultas, y al no ser adultas, a partir de un criterio de adultocracia, hombres y mujeres adultos deciden y hacen con ellos lo que quieren. En este sentido, ahora los cambios que estamos enfrentando es precisamente una nueva cultura, la forma en que nos vemos, y nos pone a pensar en la obligación del respeto para aquellas personas no adultas. Ojo, los niños, las niñas y adolescentes son personas no adultas, pero son personas, son titulares de todos y cada uno de los derechos, y por lo tanto dentro de estos derechos están, entre los más importantes, el derecho a poder vivir en familia cuando esto sea posible, el derecho en que esa familia realmente sea el ámbito de desarrollo para ellos y para ellas, y también en tener un apego, una identidad a partir precisamente de la vinculación y del respeto a sus relaciones familiares. ¿Y qué creen? Que la alienación parental precisamente afecta a eso, la posibilidad de identidad en niñas, niños y adolescentes, así como su posibilidad de apego y de un desarrollo integral, y enseguida les explico por qué. Ahora, estos nuevos actores sociales nos están demandando cambios. De entrada nos están demandando que los veamos como titulares de derechos, ya no nada más como sujetos de asistencialismo, sino también como titulares de todos y cada uno de los derechos. ¿Qué está pasando ahorita? Pues bueno, ahora nos planteamos, ¿ahora cómo los vemos? Si ya cambiaron y ahora ya son reconocidos como personas, y sobre todo, ojo, que esto es muy importante, personas en proceso de ciudadanización. Su ciudadanía apenas se está perfeccionando, y durante mucho tiempo, al negarles precisamente la posibilidad de ser reconocidos como ciudadanos, bueno, pues durante mucho tiempo les limitamos, les restringimos el ejercicio de ciertos derechos. Ahora lo que se busca es reconocer su personalidad y que queden garantizados a través de las instancias que correspondan todos sus derechos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Fíjense ustedes, hay un principio que va a ser rector de todas las políticas públicas en materia de protección a la niñez, y es precisamente el interés superior de la infancia. Yo sé que todas y todos lo hemos escuchado. Este principio se traduce en la vida práctica de la niñez en un conjunto de acciones y de procesos que nos van a llevar a dos situaciones. La primera, lograr su desarrollo integral. Y fíjense ustedes que cuando un padre, una madre, cualquier familiar empieza a introducir en el niño o en la niña una serie de ideas, lo desorienta y empieza de alguna manera a alienarlo en contra del otro progenitor que no tiene la guarda y custodia, lo que estamos haciendo es hacerle nugatorio ese desarrollo integral. Por otro lado, también tenemos la obligación de garantizarles una vida digna. ¿A qué nos lleva esta situación del desarrollo integral? A dos situaciones. La primera, tenemos que garantizarles no solamente condiciones materiales, sino también afectivas. Y cuando empezamos a envenenar a esta niñez en contra de ese padre o esa madre que anteriormente era amado y querido, pues obviamente que les estamos afectando estas condiciones afectivas y su desarrollo. Otra obligación que tenemos es lograr que ellos puedan vivir plenamente y que puedan obtener el máximo bienestar. Adentrándonos un poquito más acerca del interés superior de la infancia, podemos comentar que este interés se traduce en el mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y la vulneración de los derechos humanos de la niñez. Ojo, aquí sé que tengo amigos, amigas, jueces, demás, impartidores de justicia. De ahí que ni el juez, ni la madre, ni el padre puedan ejercer autoridad respecto a un niño o una niña de manera tal que viole uno o más de estos derechos, de los derechos de la niñez. Alessandro Barata nos dice, y a mí me coincido con la opinión que tiene acerca de esto, dice que este interés superior de la infancia debe estar presente en el diseño entero de una sociedad democrática. Traducido al español quiere decir que si no logramos democratizar las relaciones que se dan entre personas adultas y la niñez y la adolescencia, difícilmente vamos a poder hablar de un país que realmente sea democrático. ¿Qué es lo que busca este interés ya puesto en práctica según Barata? Pues precisamente lo que busca es que estos niños, niñas y adolescentes puedan participar de manera plena en los espacios en los que interactúan. ¿Cuáles? Su hogar, su familia, la comunidad, la escuela, la sociedad entera.
Así, solamente así podremos dejar de pensar en ellos como ciudadanos a medias. Muy bien, fíjense, en meses pasados en el Distrito Federal se llevó a cabo el tercer congreso, ¿no?, de centros de convivencia familiar supervisada, y vino una experta española, Asunción Tejedor, que ha escrito, tiene obras muy significativas y que es tomada como referente a nivel internacional en este tema de alienación parental. Bueno, les platico, ella decía, pues qué gusto me da estar en México y qué gusto me da que ustedes tengan aquí en la Ciudad de México 3 centros de convivencia familiar supervisada, cuando se supone que el síndrome de alienación parental no existe y por lo tanto no tendríamos que estar atendiendo. Imagínense ustedes, en el DF no existe y tenemos 3 centros de convivencia familiar supervisada. Muchos estados de la República afortunadamente ya tienen sus espacios, pero hay otros lugares donde, en tanto se presenta una separación o un divorcio, no tenemos espacios para que la convivencia entre el padre o la madre y este hijo o esta hija se lleve de manera sana y supervisada sin seguir afectando a este niño o a esta niña. Ese es el problema. Bueno, pues ¿cuáles son? Desde el punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos costó mucho tiempo posicionar este tema como un tema que vulnera los derechos humanos de la niñez, porque el principal argumento era, a ver, un momento, si el señor no le permite a su esposa o a su exesposa, ¿verdad?, o a su exconcubina, o la señora a él, no le permite ver y convivir con el niño, ese es problema de particulares, ese no es problema que interesa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Pues ¿qué creen? Que sí le interesa, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene, desde su competencia dada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene precisamente como finalidad la defensa, protección, difusión y garantía de los derechos humanos de las personas. Pero me voy a ir más adelante. Ahora, con la reforma del 10 de junio de 2011, quienes aquí tengamos el carácter de ser servidoras o servidores públicos, levántenme la mano por favor, servidoras, servidores públicos, ¿ok? Estamos obligados en el desarrollo de nuestras labores cotidianas a respetar estos derechos de la niñez y de todas las personas en general. Bueno, pues nosotros logramos identificar que sí hay un catálogo, hay una serie de derechos humanos de la niñez que se violentan al momento de que aparece en escena la alienación parental. Habíamos comentado el derecho a vivir en familia cuando esto sea posible, salvo el caso definitivamente en que ya no existan los progenitores o los demás parientes, definitivamente que todo niño o toda niña tiene el derecho a vivir en familia. ¿Pero qué creen? La familia, y yo sé que ustedes conocen muchos casos, donde de repente se puede constituir no solamente en el primer espacio de socialización, sino también se puede constituir en un espacio de problemas, en un espacio de conflicto, e incluso en un espacio de violencia, ¿verdad? Bueno, otro derecho que se va a ver afectado en el momento en que aparece la alienación parental es precisamente el derecho a convivir con ambos progenitores. De ahí que podamos afirmar que es el derecho de toda niña o niño adolescente el derecho a vincularse con cualquiera de sus progenitores en caso de conflicto entre estos, el cual está íntimamente relacionado con el derecho a la identidad. Ojo, todos los seres humanos, todas las personas somos la suma y el resultado de nuestra historia personal de vida. A esos niños, a esas niñas adolescentes que se les ha lavado el cerebro, que se les ha malinformado, que se les ha envenenado, que se les ha alienado, tienen en mucho la posibilidad de repetir estas conductas. Entonces, esta alienación parental que se vivió inicialmente siendo hijos o hijas, es muy probable que se pueda repetir, pero ahora en el papel de nosotros como alienadores. ¿Ok? Bien. Acuérdense ustedes que los componentes que integran nuestra identidad, pues en gran medida van a depender de nuestros antecedentes, ¿no?, familiares y de las relaciones que establezcamos con nuestra familia. Bueno, en este entorno, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, generamos una campaña no solamente preocupadas y preocupados, sino también ocupados en el tema, para poder posicionarlo en una mesa de debate. Generamos una campaña que se llama Prohibido Alienar. Y la campaña, lo decimos porque estamos convencidas del eslogan, es: si amas a tus hijos y a tus hijas, no los alienes, no los manipules, no los malaconsejes. Eso causa daño emocional y obviamente afecta a la estructura de personalidad de estos niños y de estas niñas. En este sentido, en la mayoría de los casos, en muchos casos desafortunadamente, en donde se te presenta como alternativa de solución a los problemas de la familia el divorcio, pues bueno, en muchos casos aparece la figura de la alienación parental. En algunos casos
cuando no hay el vínculo matrimonial de por medio, bueno, pues tenemos la separación en los casos de las uniones de hecho. Pero es bien interesante, ¿qué creen? En la actualidad hemos estado detectando casos donde no es necesario que haya divorcio o que haya separación para que se instale la alienación parental. Hay por ahí algunos autores, hay un autor, Nelson Cicao, que comenta que hay parejas que han decidido inmortalizar la muerte del amor. Fíjense ustedes, ¿no? Inmortalizar la muerte del amor. Son parejas que no se divorcian, son parejas que no se separan, son parejas que siguen viviendo en el mismo domicilio, pero en lugares, en espacios separados, pero que aún así, por algún tipo de interés, por algún tipo de acuerdo, conservan el estar ahí. Bueno, pues no es necesario estar en otro domicilio para empezar a alienar a mi hijo o a mi hija en contra de su padre o de su madre, ¿no? Esos procesos son bastante interesantes. Entonces, recuerden ustedes, la idea es prohibido alienar, con base en el respeto a los derechos humanos de la niñez. ¿Ok? Y comentábamos hace un momento, ¿cuál sería la importancia de vivir en familia? Pues bueno, de entrada casi nada. La idea de sentirnos que formamos parte de un núcleo, ¿verdad? Este primer núcleo de socialización que es la familia, pues bueno, nos permite que ahí se desarrollen los afectos, que ahí se transmitan los valores, los ejemplos, ¿no? Sentimientos, y de alguna manera pues nos permite estar apegados a algo. Yo sé que me van a decir, sí, Lucía, pero yo conozco muchas familias que son fuente de inestabilidad, conozco familias donde se maltrata a la niñez, conozco familias, sí, claro, y por eso estamos trabajando, para evitar que ese núcleo que tendría que cumplir al 100% con una primera socialización sana, que busque el desarrollo integral de las personas, pues bueno, realmente pueda cumplir ese cometido. Aquí el problema es que muchas parejas, esto yo lo pude observar a lo largo de muchos años trabajando en el CABI de la Procuraduría, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, realmente identifiqué que el problema de la alienación tiene como punto importante, como base, como fuente que lo nutre, una incapacidad. La incapacidad, y esto no tiene que ver con el género, porque alienan tanto hombres como mujeres, no es cuestión de género. Antes se decía, y muchas feministas, por ejemplo, entraron en el debate definitivamente en contra de que la alienación no existía y demás. ¿Por qué? Porque decían, es que tiene una carga de género. Como la guardia y custodia generalmente se le entrega a la madre, entonces las que alienan son precisamente las madres, y son las que mal informan, y son las que mal educan, y son las que no permiten la convivencia con el padre. ¿Pero qué creen? Los roles de género han cambiado. Y así como anteriormente no veíamos la oportunidad de que muchos padres pelearan la guardia y custodia de sus hijos, en la actualidad sí. Y en este sentido ocurre lo mismo. Insisto, es un acto de poder, es un acto abusivo de poder, donde despersonalizo a mis hijos y a mis hijas, los utilizo como medio para causarle daño al otro o a la otra. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Los primeros síntomas que aparecen y que ahorita ya están siendo retomados en algunas legislaciones, al final les muestro el diagnóstico, cómo vamos, es la denigración y el rechazo. Todo lo que haga el otro o la otra, ¿sí? De que me estoy separando, de que me estoy divorciando, está mal. Siempre va a haber una situación de descalificación, de comparación, en la que la otra parte va a quedar descalificada y en una posición bastante degradante. Hay que ver que esto, para que sea alienación parental, tiene que ser una actitud injustificada. Me explico. ¿Qué pasa si mi hijo o mi hija se percatan de que mi marido me maltrata? ¿Qué pasa si de repente, pues de alguna manera toman partido y se alinean? Aquí sí se alinean, ¿no? No se alienan, sino se alinean conmigo. Bueno, ahí no hay alienación parental. En el momento en que nos separemos y se fije un régimen de visitas y convivencia, y ellos se nieguen a participar en la convivencia con el padre, seguramente será porque de alguna manera piensan que con eso me están protegiendo, porque yo soy la víctima, yo soy la que estoy recibiendo el maltrato. Para que haya alienación parental, esta descalificación, esta denigración tiene que ser total y absolutamente injustificada. Tenemos un niño o una niña que está siendo manipulado en contra de un padre o una madre que ayer ella era querido y hoy es odiado. En un proceso de transición demasiado brusco, demasiado rápido y obviamente sumamente injusto para la niñez que lo ve. ¿Cuáles podrían ser las motivaciones que nos llevan a la alienación parental? Pues miren, las motivaciones pueden ser muchas, pero sí es importante, por ejemplo, identificar que el apego es tan importante para todos los seres humanos que en algún momento, pues este niño o esta niña que está siendo alienado tiene que apegarse a alguno de ellos. Ojo, no pierdan de vista, ya perdió un padre o ya perdió una madre. Ahora lo que tiene que hacer es apegarse a la otra figura, a la paterna o a la materna.
Aquí el punto es que de alguna manera él se tiene que asociar o se tiene que aliar con aquel progenitor, ¿no?, con el que va a sostener una relación, porque ahí se va a quedar guardado custodial. Aquí el punto de la alienación parental sí me interesaría mucho rescatar y enfatizar. No se trata de un bueno y de un malo, o de una mala contra un bueno, no, no, no. Se trata de hombres y mujeres que tienen una incapacidad para diferenciar, ¿sí?, la relación conyugal o de pareja con respecto a la relación paterno-materno-filial. Muchas de estas personas presentan pues problemas, ¿no?, de autoestima, en el sentido de que es, ya no me quieres, perfecto, tampoco quieres a mis hijos, no, espérate tantito, nomás no te quiere a ti. No tenemos por qué involucrar, y esto es uno de los conflictos más recurrentes en la actualidad. Se está dando el proceso de separación conyugal, de separación de la pareja, y entonces jalamos a los hijos o a las hijas para que se inserten y se conforme una triada. Ahorita les muestro, ¿ok? Aquí la parte interesante es que, ojo, quien esté alienando no está exento de que el día de mañana se cambien los roles y ahora pase a ser de padre o madre alienador o alienadora, ¿no?, a víctima de alienación. Y ahorita vamos a ver cuáles son algunos de los efectos que son nefastos. ¿Qué hemos podido observar en la práctica? Pues hemos podido observar que muchas de las veces el proceso de alienación, aunque no se sabía, ya se está gestando desde el momento del noviazgo. Hay un libro en el que me pidieron dar mis opiniones, es un formato diferente, es un libro que se llama Amar a Madrazos. Es un libro que en el título detalla, son 19 historias muy cortitas, ¿no?, muy interesantes y obviamente de mucha violencia, y violencia que empieza desde el noviazgo. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido identificar ahorita? Desde la primera relación, desde esta relación del noviazgo, muchas de las veces ya empezamos con un noviazgo conflictivo y tenemos muchas posibilidades de más adelante, al no solucionar estos problemas pendientes, enfrentar este tipo de manipulación en contra de los hijos o de las hijas para que se alíen conmigo en contra del padre o la madre.